Amén. Y yo quiero hablarles del tema de hoy, se llama hijos de Dios. ¿Cuántos saben que son hijos de Dios? Pero ¿cuántos de verdad se la creen? Uy, que se acabaron los amenes, ¿no se la creen o qué? ¿Cuántos se la creen que son hijos de Dios? ¿Y cuántos vivimos como hijos de Dios? Porque una cosa es saber, otra cosa es creer y otra cosa es vivir como, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque miren, por ejemplo, si a mí ahorita llegaran y me dijeran, mucho de lo que el pastor les estaba compartiendo es mucho de lo que yo les voy a compartir. Si a mí ahorita llegaran, imagínense que ahorita llegaran y me dijeran que yo soy la hija perdida de los reyes de España, yo diría, ¿qué ando haciendo acá? Imagínense todo lo que me hubiera perdido. ¿Me hubiera perdido cosas? ¿O no? ¿Sí o no? A mí me gusta que usted esté despierto, usted hable. A ver, me hubiera perdido cosas si yo no supiera que soy hija de unos reyes. Sí, que me hubiera perdido, a ver. Las riquezas, el dinero, ¿qué más? El estatus, ¿qué más? Los padres, ¿los qué? Los contactos, ¿qué más? La casa, la ropa, todo, el carro, las personas que me ayudaran, la comida, el amor, los restaurantes, los viajes, o sea, la familia que no conozco, muchas cosas, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que empezar a vivir como hijos de Dios. Dile al de al lado, dile, tenemos que vivir como hijos de Dios. No es solo saber que soy hijo de Dios. Por ejemplo, ¿por qué yo le digo a Susi, le digo hermana Susi? ¿Por qué es la hermana Susi? ¿Porque es cristiana? Y hay una razón más. ¿Por qué más? Porque es mi hermana. Magali es mi hermana en Cristo, ¿cierto? En la espiritual tenemos una familia y somos hermanos en ese mundo espiritual, ¿cierto? ¿Y cuándo se pelean con los hermanos? Yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita me gustaba jugar a las luchitas con mi hermana. Ella es 10 años más grande que yo. Yo me acuerdo que a mí me gustaba subírmele así arriba, ¿sí? Y jugábamos a que ella me agarraba las manos y yo tenía que intentar pegarle en la cara. Y yo me esmeraba por pegarle en la cara. ¿Cuántos se han peleado con su hermano alguna vez de carne? Todos, ¿verdad? Todos. ¿A cuántos a veces no quieres ni ver a tu hermano de carne? Es así, puede que ni me hable. ¿Cierto o no? ¿Y qué cree que pasa en la familia de Cristo? Igualita. ¿Pero qué creen? Que tenemos que ser hermanos diferentes, ¿verdad que sí? No puedo estar así como, ay no, ya llegó Yaretsi. Yaretsi es broma, ¿eh? La cara que me hace Yaretsi. Es mi hermana, es hija del mismo padre, ¿cierto? Y yo quiero hablarte de una generación, de cuando nace esa generación espiritual, esos hijos de Dios, que fueron por herencia y que por herencia nosotros también, cuando Jesús murió, somos llamados hijos de Dios por el sacrificio de Dios en la cruz, ¿cierto? Y hay una generación que nació, una generación que vivió en el desierto, una generación que pasó esclavo por muchísimos años en Egipto y luego fue libre, ¿cierto? Y cuando estuvo en el desierto, ¿qué hacía esa generación? Decía, ay, Dios mío, es que mira, allá en Egipto yo tenía una comidaza, allá en Egipto yo tenía mis animalitos, allá en Egipto tenía mi casa, allá en Egipto tenía todo lo que necesitaba y ahora ando aquí en el desierto, ¿sí? Nació una generación de ellos que no conoció los milagros que ellos conocieron, ¿cierto? Empezaron ellos en el desierto a adorar dioses paganos, a adorar dioses. Nomás se subía Moisés al monte a orar y ¿qué hacía el pueblo de Dios? Hacían un desastre, ¿verdad? Nomás se iba Moisés
Y todos decían, no, yo creo que ya se murió Moisés allá arriba. Yo creo que ya Moisés ya se murió. Entonces hagamos aquí un becerro, traigamos todo lo que tengamos de alhajas y construyamos un altar. Imagínense, ¿vieron el mar rojo abrirse? Y cuando estaban en el desierto, optaron por venerar y por servir dioses que no habían hecho nada por ellos. Así éramos de malagradecidos. Y adoraban dioses paganos. Cuando Dios bendice una sociedad, Dios va a bendecir a los padres, a los hijos y a los nietos. ¿A quién va a bendecir Dios? A los padres, a los hijos y a los nietos, ¿sí? Y yo les voy a hablar de 3 generaciones. La primera generación es la generación de Moisés, ¿sí? En esa generación de Moisés, los padres 40 años siguieron a Moisés en el desierto. ¿Y qué creen? Eran libres, ¿verdad? Pero no se les había quitado la esclavitud en la mente. Seguían siendo esclavos en su mente, ¿sí? Y a veces nosotros vivimos como ese pueblo que estaba en el desierto. Tú ya recibiste a Cristo en tu vida, tú ya aceptaste a Dios en tu corazón, tú ya eres un hijo de Dios, tú recibiste una herencia, tú tienes dones, tienes talentos y todo, pero seguimos viviendo esclavos del pecado. Nos quejamos de la generación de Moisés y estamos viviendo como ellos. Igual o peor. A veces somos y vivimos así, aunque Dios nos haya salvado, seguimos esclavos del pecado. Seguimos esclavos del alcohol, seguimos esclavos del dinero, seguimos esclavos del trabajo, seguimos esclavos de las malas palabras, de las malas relaciones, de la pornografía, de la fornicación, del adulterio, de robar, de matar, de destruir. Así vivimos. Porque fuimos salvos, pero no fuimos redimidos por Dios, por su sangre, ¿sí? Dios te rescató y seguimos viviendo del pasado. No, es que yo he conocido gente que me dice, es que yo antes tenía mucho dinero, pero ahora que estoy en Cristo, pues no, soy pobre. Porque como decidí seguir a Cristo, mi familia me quitó el recurso. Hermano, no, usted es más rico que antes. Porque usted antes tenía beneficio monetario físico, pero no tenía salvación, su alma estaba perdida. Ahora vive en libertad porque tiene la libertad en Cristo. Y su herencia es Jesucristo. Su herencia es el cielo. No son las cosas materiales, porque miren, ahorita el dinero se tiene, al rato no. No es eterno. Y muchos dicen, ay, si yo tuviera 1 millón de pesos. Si Dios nos diera 1 millón de pesos, nos lo gastamos así bien rápido. Por eso no nos lo da. La verdad, lo malgastamos, nos perdemos. ¿Qué pasó con la predicación que les di la vez pasada del hijo pródigo? ¿Qué hizo con todo el dinero que le dio su papá? Lo malgastó hasta que se le acabó. ¿Sí? Muchos hombres de Dios han muerto sin ver un avivamiento. Imagínense. Es más, ¿saben qué es lo más triste? Muchos hombres de Dios, muchas mujeres que conocieron de Dios, muchas personas que fueron rescatadas mueren sin ver el milagro por el que tanto oraron. Y eso es triste. Eso es triste. ¿Sí? Entonces, está la generación de Moisés. Cuando Dios quiere bendecirte, Él lo va a hacer y Él va a transformar tu mente, tu alma y tu corazón. Dios tiene que transformar esas 3 cosas. Miren, con decirle que ni Moisés entró a la tierra prometida. Si usted lee la historia de Moisés, pues, ay, es que era imposible no enojarse con esa generación que tenía. Pobre Moisés. Pobre Moisés. Porque tenía que aguantar a todos. Imagínese que usted hubiera sido Moisés, hubiera aguantado. Yo a veces ando tirando la toalla. Ahora imagínense a Moisés, que era toda una nación la que tenía a su cargo. Y se enojó, porque lo hicieron enojar. ¿Y qué pasó? Que Dios dijo, no vas a entrar a la tierra prometida, Moisés. El hombre que vio por una parte, un poquito de la espalda de Dios, es el único hombre que lo ha hecho. No entró a la tierra prometida. Pero después de Moisés y de esa generación hubo una segunda generación
que fue la generación de Josué. Fueron los que nacieron en el desierto. Fueron los que tenían la inocencia. Ellos nacieron y cuando ellos nacieron a ellos se les hacía normal que cayera maná del cielo. Porque cuando ellos nacieron, ellos veían que sus papás en la mañana sacaban su trastecito, caía el maná y ándale, mijito, cómele. Ellos no sabían lo que era no tener que comer. La generación de Josué no sabía eso. Porque cuando ellos nacieron, ya estaba eso hecho. Y crecieron oyendo de los milagros que Dios había hecho, de las plagas, de que sus padres habían sido esclavos, de que habían cruzado el Mar Rojo, que se había abierto en dos. Sabían todas esas historias porque sus padres se las habían contado, pero ellos no habían visto al Dios del milagro. ¿Cierto? Ellos no vieron cuando de la roca brotó agua. No vieron los pájaros que traían la carne. ¿Sí? Usted debe de creer que somos una iglesia que le creemos todo a Dios. No olvidemos, miren, en esta casa, y vamos a irnos así poco a poco de la mano, usted ve la iglesia así ahora. Pero aquí estamos las tres generaciones. Está la generación de Moisés, pero no nos vamos a morir en el desierto. Está la generación de Josué y está la tercera generación que ahorita les voy a decir cuál es. En la generación de Moisés estamos los que iniciamos la iglesia. ¿Cierto? ¿Quién es el pastor? Está Cristina, Efi le tocó, Magali, Fernanda y Gaby estaban chiquitas, Hanna estaba chiquita, pero les tocó la iglesia que no tenía piso. ¿Cierto? Que era tierra. Después Dios proveyó y hubo cemento. Les tocó la iglesia que era de lámina. Imagínense en el tiempo de calor. Le tocó la iglesia sin paredes, porque solo teníamos techo. Las paredes eran unas cortinas, es correcto. ¿Sí? Les tocó la iglesia sin el aire acondicionado. Les tocó la iglesia de las sillas de mi casa, de madera que había en la casa, de sentarte en un bote, de donde te pudieras. Ya no había lugar, párate, Gaby, para que se siente alguien. ¿Sí o no? Les tocó esa iglesia. Pero después vino la generación de Josué, donde ya les tocó una iglesia, donde ya les tocó el aire acondicionado, donde ya le tocó un lugar aire bonito, con lucecitas, le tocó donde ya cantan, ya hay instrumentos, ya hay un baño decente, porque antes no tenía puerta el baño, por ejemplo, ¿sí? Era una cortina, ¿sí? Usted es la generación de Josué, ¿sí? Pero a usted no se le debe de olvidar que Dios sanó de cáncer a Andrea. A usted no se le debe de olvidar que Dios rescató su familia. A usted no se le debe de olvidar que Dios la sanó cuando estaba en el hospital. Que Dios rescató a Gaby, que Dios sanó a Caleb. No se nos puede olvidar. ¿Y saben qué es lo más importante? No se debe de acostumbrar a tenerlo todo, sino orar por todo. Debe ser una generación de Josué. Yo no sé exactamente qué milagro Dios ha hecho en la vida de cada uno de ustedes. Y si lo sé, a lo mejor no lo vamos a compartir ahorita. Pero yo sé que Dios ha hecho un milagro en usted. No lo debe de olvidar. No se le debe de olvidar. ¿Sí? Pero está la tercera generación. La generación de Josué cruzó el río del Jordán. Y cuando cruza el río de Jordán, ahí ellos empiezan a vivir en la tierra prometida. Derriban Jericó y empiezan a vivir en la tierra que Dios había prometido a sus padres, ¿cierto? Y entonces nace la tercera generación, que fue la generación de los jóvenes. Los jóvenes no saben de esclavitud en esa generación, los que nacieron ya en el Jordán. No sabían de esclavitud. Oían que sus abuelos habían sido esclavos. Pero a ellos no les había tocado eso, ¿sí? La generación de los jóvenes tenían una tierra que brotaba leche y miel, como en la palabra decía. El problema es que daban por sentadas las cosas, porque las tenían.
¿Sí? Los niños ricos no saben que son ricos, ¿eh? Para ellos es normal la vida que tienen. Porque ellos nacen y ellos no saben de que, ay, hay que ir a caminar a la parada del camión. Porque cuando ellos nacieron, ellos salían afuera al coche. ¿Sí? O, ay, que salgo de la escuela y tengo que caminar a mi casa. No, porque el niño que tiene, que es rico, sale de la escuela y lo está esperando un auto con aire acondicionado donde más se sube y se va para su casa. ¿Cierto? El joven no sabe, por ejemplo, que llegando a la casa tiene que hacer qué hacer. Porque el que es rico, cuando llega a su casa, hubo quien lo hizo, nomás se sienta. Ándale, mijo, siéntate y come. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque lo tienen. Ellos solo piden. Y ellos creen que todos viven igual. Y creen que todo el mundo vive así, dan por sentado todo. Y así hay muchos cristianos. Ay, que el pastor, no, es que no me gustó la predicación. No, no estoy acostumbrado a eso. Uy, me pidieron para pagar la luz, un ejemplo. ¿Cómo que se paga la luz? ¿Quién no la paga? ¿Quién la pagaba? Yo no sé quién la pagaba, pero yo nomás me sentaba. ¿Sí o no? ¿Cómo que tengo que pagar el campamento, el congreso, el retiro? Que no había alguien que lo dara. Y se quejan. Todo cobran en esa iglesia. Todo piden en esa iglesia. ¿Sí o no? Hay muchos jóvenes cristianos así, espiritualmente hablando. No estoy hablando de jóvenes de edad, sino jóvenes en lo espiritual. ¿Sí? No es que no me llamó por teléfono el pastor. No me buscó. Porque están acostumbrados a que todo se lo dé. Y entonces, ¿qué buscan? Una iglesia que le dé todo. Una iglesia que le dé todo y que ellos nada más se sienten y reciban. Y si no me gusta, como en el menú, no lo quiero. ¿Sí? Y se van. Nuestra responsabilidad es que esta generación no sabe lo que es ser salvado por Dios. ¿Saben yo cuál era mi angustia más grande cuando yo estaba joven? Yo oía pastores que venían a la iglesia y se paraban aquí y decían, no, es que yo te quiero compartir porque mira, es que yo era mujeriego y Dios me libró de eso. Yo era borracho y Dios me libró de eso. Yo era lesbiana, hay una profeta, dice, yo era lesbiana y Dios me libró de eso. Yo era prostituta y Dios me sacó. Y yo crecí en la iglesia de milagros así. Donde todos los que se paraban a predicar, Dios los había salvado de algo terrible. Y yo era como esa generación joven que llegó a la tierra prometida y yo decía, cuando yo sea grande, ¿qué voy a decir? Porque cuando yo nací, mis papás eran cristianos. Entonces, ¿cuál va a ser mi testimonio? ¿Cuál va a ser yo qué les voy a decir a mí de dónde? Yo nunca me drogué, nunca me he emborrachado, hermanos, jamás en la vida. No sé lo que es estar borracha y perder la razón. No sé cómo me ponga. ¿Sí? No investiguen. No, nunca he matado a alguien. No le puedo decir yo era asesino. Hay hombres que yo he escuchado que eran narcotraficantes, que eran asesinos, que no sé, que conocieron a Cristo en la cárcel. Yo decía, Dios, ¿qué testimonio yo voy a dar? Yo no tengo ese testimonio. Yo les voy a decir, no, pues yo nací, cuando nací mis papás ya eran cristianos. Gloria a Dios, aleluya. ¿No? Gracias. Entonces, yo nací así. Y yo decía, Dios, ¿qué voy a contar yo? ¿Qué voy a decir? ¿Saben por qué? Porque no debemos de perder y de entender lo que es ser salvo. ¿Saben qué? ¿Saben cuál es mi testimonio ahora? De que yo tendría una vida terrible si no fuera Cristo. Y Dios me ama tanto que no me permitió vivir esa vida. Me salvó de vivir una vida sin Cristo. ¿Saben por qué? Porque alguien más pagó por mí. Aparte de Dios, hay una generación en mi familia, que son mis padres, que pagaron por mí. Y eso se llama herencia. Tus hijos, papás, no van a vivir ni a pagar lo que tú ya pagaste, porque tú estás en lo espiritual sembrando para que ellos tengan una vida diferente.
Lo que tú sufriste y lo que tú viviste, tus hijos no lo van a tener que vivir. Y si tus hijos les hubiese tocado vivir, la generación que viene después de ellos son los que van a ser bendecidos a través de ti. Pero de que hay herencia, hay herencia. Amén. De que hay herencia y herencia. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que tus nietos, Gaby, van a tener una mejor vida que la que tus padres te han dado. ¿Saben por qué? Porque Magali ya pagó, tú ya pagaste para que ellos reciban. Eso es herencia. Eso es la herencia que Dios nos dejó. No debemos de olvidarnos por qué Dios nos salvó. ¿Sabe por qué? Yo no me tocó eso porque alguien pagó, pero yo estoy pagando para que el que viene detrás de mí no le toque vivir lo que vivieron los demás. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que la Biblia habla de hijos de Dios. Dios no habla de nietos. Y ahí es donde empieza el detalle. Ahí está el detalle. ¿Quién decía eso? Ahí está el detalle. Cantinflas, ahí está el detalle. ¿Sí? Con Dios no hay nietos. ¿Usted ha leído en la Biblia donde Dios diga, y yo bendeciría a mis nietos? No. Dice generaciones, pero dice que somos hijos. No dice, y los nietos de Dios, ¿verdad? Solo hay hijos de Dios, ¿verdad? No hay nietos. Dios no es abuelo. Dios es padre. ¿Qué es Dios? ¿Tu abuelo o tu padre? Mi padre. Dios no es abuelo. ¿Sí? Dios es el padre de todos. Dios no es abuelo. Porque miren, yo me acuerdo de mi mamá, que era abuela, lo que hacía con mis hijos. ¿Qué hacen los abuelos? Los que son abuelos. ¿Quién es abuelo? Los consienten demasiado, ¿no? Uy, no, yo me acuerdo que yo veía que mi mamá, si Mateo quería comer una cosa y Calé quería comer otra cosa, hacía una comida para uno y una comida para otro. ¿Sí o no? En mis tiempos, mi mamá jamás me hubiera hecho una comida para mí y una para mi hermana. No, la mamá que dice, eso es lo que hay, te lo comes. ¿Sí o no? ¿Qué cree que Dios le dice? Eso es lo que hay y te tocó. Dios no está para consentirlo, hermano. Ah, ¿verdad? Se acabaron las sonrisas. Dios no es su abuelo. ¿Y qué creen? Que los padres corrigen. ¿Los padres qué hacen? Corrigen. La Biblia, no tengo el texto ahorita, el pastor me va a ayudar a buscar, pero en la Biblia hace referencia de que cuando los hijos no son corregidos son la vergüenza para sus papás. Porque la gente no dice, ay, un ejemplo, Alía, ay, ¿ya viste, Alía, qué mal se porta Nancy? Es que Iris no le educa. La gente nunca va a decir que Alía está mal. La gente que va a decir que Iris está mal. ¿Sí o no? La gente no va a decir que mis hijos se portan mal, Caleb y Mateo, que van a decir, y los pastores no educan a sus hijos. Es el reflejo de sus padres. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que eso pasa. Y entonces, ¿qué pasa en el mundo secular que dice? ¿Y eso que es cristiano? La gente no sabe y no dice esos que son hijos de Dios. Dice esos que son cristianos. ¿Y de quién hablan? De Cristo. ¿De quién se quejan? De Dios. ¿Y entonces qué tiene que hacer Dios? Corregirnos. ¿Qué tiene que hacer Dios, Magali? Corregirnos. Y la corrección no nos gusta. Es más, la Biblia dice, no traigo ahorita el versículo, pero usted búsquelo en su casa porque usted no tiene que confiar, todo te tiene que escuchar y leer y aprender. Pero la Biblia dice que padre que ama, corrige. Creo que yo no soy la única que lo ha leído, ¿va? ¿Y qué creen? Que también la Biblia dice que hay que corregirle ¿dónde? En las pompas, hermana. Muy bien. No dice Dios que lo agarres de aquí, hermana. Eso está mal. Dios no dice que lo agarres las greñas y lo jalonea así. Eso está mal. Dios no dice que usted le meta un pellizcón así. Eso está mal. ¿Qué dice Dios? Que en las pompis, tas. No, es con una varita. Hace un tiempo, cuando éramos los abuelos, la generación de Moisés, mi papá les hizo una varita a las mamás.
Calé, ¿sabe qué me hizo? Me la escondía. Hay que hablar ahorita de Calé que no está. Calé me la escondí y después yo, mira, y hasta le escribió así un montón, esta vara ya no sirve, que no sé qué, que no sé qué, para que ya no la usara. Pero ¿qué cree, hermano? Lo tenemos que hacer. Pero la sociedad moderna, ¿qué nos dice? Te voy a demandar. Te voy a hablarle a la policía. Pero los que fueron corregidos no se comportan como los que son ahora. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo le he contado a algunas de ustedes. Yo soy maestra de universidad. Y yo antes, cuando inicié a dar clases en la universidad hace casi 20 años, ¿sí? Cuando tú llegabas a una clase, los alumnos te ponían atención. Los alumnos te escuchaban. Ahora, ¿saben qué hago cuando yo llego a un salón? Vamos a suponer que Magali es la maestra. Magali, entra al salón. Yo soy alumna. Diga buenos días y así, como que si entra una clase. Hola, buenos días, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿No hay nadie aquí en el salón? Buenos días. Así son, ¿sí o no? No me digan que no, así son. Así son, así son. Un poquito más educado, los jóvenes, ¿sí o no? Así son. Así ven en tu salón, ¿sí o no? Estaban en el celular. Sí. Más de la mitad. ¿Sí o no? Se agarran el celular. Más de la mitad. Sí. ¿Sí o no agarran el celular? Todo el mundo. Todo el mundo agarra el celular. ¿Saben qué? Yo me cansé, hermano, ir contra corriente. Porque yo antes era así, el primer día, no, hombre, el ejército me quedaba corto a mí. Yo llegaba y yo decía, no se puede usar el celular, nada, así, yo ponía todas mis reglas. A la primera que yo me volteaba, estaban en el celular así. ¿No? ¿Sabe? Y me cansé, me cansé. ¿Sabe qué hago ahora en mi clase? Ah, lo que se les dé la gana. ¿Ya? ¿Sabe por qué? Porque si sus papás no los educan, no va a venir yo a educarlos en 1 hora de clase o 2. Algunos grupos los veo 2 horas, una vez a la semana. ¿De qué voy a perder mi tiempo? A mí ellos estén en el celular o no me van a pagar. Sí, los que están pagando la universidad son ellos, no yo. Ellos son los que tienen que aprender. Si no quieren aprender, ¿qué? No me importa. No voy a, me canso. Porque era, joven, si estoy poniendo atención, joven, sálgase. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y era pelear. Era pelear. Y la verdad que como que para robarme mi paz no estoy. Entonces, ¿yo qué hago ahora? Yo doy mi clase normal. Sí, todos esos están con el celular y nomás Yaretsi me pone atención, a Yaretsi le doy la clase. Eso sí, subo mis actividades, subo mis trabajos, no los hiciste, no sigues la instrucción como yo la di cuando hablé, sorry, tienes 0. ¿No me pusiste atención? No, yo expliqué. No me hizo, pero no, yo expliqué. Ya no lo puedo recibir. Entonces ya cuando ven en el primer periodo que va a ser así, para la siguiente clase ya lo dejan un poco más. No lo dejan por completo, lo dejan un poco. Yo te pregunto, ¿cuántos de los que están aquí se sientan en la mesa con el celular? Es más, ¿cuántos van al baño con el celular? ¿Cuántos se levantan, se despiertan en la mañana y lo primero que hacemos, ¿qué es? El celular. ¿Y Dios? ¿A Dios lo invitas al baño? ¿A Dios lo invitas a la regadera? ¿A Dios lo invitas en tus mañanas? Nos despertamos con celular y dormimos con celular. Somos una generación que vivimos así ahora. En mis tiempos no existía eso. En mis tiempos tú llegabas a una reunión, no existía el celular, ¿qué te quedaba? Hablar con la gente. Ahora vas a una reunión y ¿qué hacen las personas? No hablan, no se comunican. ¿Sí? Dios no tiene nietos. Diga conmigo, Dios no tiene nietos.
Dios tiene hijos. ¿Qué tiene Dios? Hijos. Y los hijos se corrigen. ¿Sí? Si tienes a tu hijo a un lado, dile, los hijos se corrigen. Sin miedo, sin miedo. ¿Qué hace un abuelo? Voy a reafirmar qué hace un abuelo. Un abuelo, ¿qué te hace? Te da dulces. Yo recuerdo que mi papá me decía, cómprale unos chocolatitos a los niños y diles que yo se los mandé. Así me decía mi papá. Los nietos que dicen, no importa, si mi papá, mi mamá no me dan, mi abuelo me da. Mi abuela lo hace. ¿Sí o no? ¿Qué hacen los nietos espirituales? Dicen, no importa, Dios me da. ¿Pero qué creen? ¿Que no hay nietos espirituales? Dios no le va a dar. Dios le da a los hijos. Y los hijos que son obedientes son los que reciben. ¿Sí? Tus padres pelearon batallas que tú no has hecho. Y es en esta edad que cuando estamos jóvenes creemos que no ocupamos de Dios, que no lo necesitamos. Para entender del reino debemos de asombrarnos del reino. ¿Sabe qué pasa en muchas iglesias o en muchos, bueno, vamos a hablar de esta iglesia? ¿Sabe que no debe de pasar en Fuente de Vida? No debe de dejar de asombrarse de Dios usted. No puede dejar de asombrarse de Dios. No puede decir, ya hasta aquí Dios hizo. No, Dios tiene mucho más allá. ¿Se acuerda cuando Abraham Dios le dijo, hasta donde tus ojos pueden ver, hasta ahí es tuyo? Así Dios contigo, hasta donde tú puedas ver, Dios va a darte. Amén. Debemos ser apasionados y asombrados por Dios. Que tu vida sea dirigida por Dios. En la iglesia pasa lo mismo. Cuanto más sabemos, menos creemos que necesitamos de Dios. No es que yo ya sé la Biblia. Es que yo ya la leí 5 veces. Oh, es que eso que están predicando yo ya lo sé. Y entre más creemos saber, más necesitamos de Cristo. ¿Sí? Josué 21:25 dice, ¿me lo pones por favor? Josué, en el Antiguo Testamento, como el 7º, 8º libro, Josué 21:25, habla de cuando Israel sale de Egipto, después entra al Jordán, está en el Jordán, está esa nueva generación de jóvenes, ¿y qué creen? Esa generación no conocía a Dios, ¿y cómo creen que vivían? Sin Dios. Así vivían. Entonces en Josué, usted traiga su Biblia, no se atenga a la proyección. Josué 21:25, usted en su Biblia dice, en estos días no había rey de Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Fíjense, 21:25 dice, entonces yo estoy mal. Pues jueces. Josué 21:25, la mía, yo tengo otra cosa. En esos días dice, no había rey. ¿Jueces? Ah, ok, es jueces, perdónenme, yo escribí mal en mis notas. Es jueces 21:25, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínense que usted llegara a la iglesia y usted puede hacer lo que se le dé la gana. No, unos están cantando, otros están leyendo la Biblia, otros están comiendo, otros están contando el chisme, así vivía. Sin Cristo, sin Dios. No había Israel, no había Dios en Israel. Incluso dice que después de eso fueron atormentados el pueblo de Israel, que vivía en cuevas porque se escondían de los madianitas y tenían que sembrar a escondidas y todo a escondidas porque cuando los madianitas llegaban les robaban todo lo que habían sembrado. ¿Sí? Dios les dio Jericó, se cayeron los muros de Jericó. Y al cabo de unos años cada uno hacía lo que querían, los jóvenes bostezaban y vivían sin avivamiento. Usted no puede acostumbrarse en la iglesia a vivir sin ser asombrado por Dios. Pero ¿qué cree? No es solo el pastor y la pastora o los líderes o los de la alabanza los que van a hacer que usted se asombre. Usted tiene que buscar a Dios para que Dios se le presente y lo enamore.
Es una relación personal con Dios. ¿Sí? Dice, debemos afirmar la próxima generación, el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Lo que yo les decía hace rato, lo que yo vivo ahora es gracias al precio que ya pagaron mis padres. Y lo que van a vivir mis hijos es gracias al precio que yo estoy pagando. Y lo que van a vivir mis nietos es gracias al precio que yo estoy pagando. ¿Sí? Segunda de Corintios 12:14, por favor. Segunda de Corintios 12:14. El agua, por favor. Agua. Dice, he aquí por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo bueno, lo vuestro, perdón, sino a vosotros, pues no deben de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los... Fíjense, yo crecí en un tiempo en México, se usaba, y los que son más grandes me van a decir si sí o no, o si a lo mejor nomás era en mi familia, pero se tenían muchos hijos porque la creencia era que los hijos debían mantener a los padres cuando fueran viejos. ¿Sí o no? Y poníamos esa carga sobre los hijos. ¿Pero qué creen, papás? Que no. Usted debe de generar la herencia para sus hijos. Así debe de ser. Y en lo espiritual es igual. Usted debe de generar la herencia para sus hijos en lo espiritual. No el pastor, no los líderes, tú como padre. Tú les vas a dar la herencia espiritual. ¿Sí? Cuando una generación paga el precio, la próxima recibe la herencia. ¿Sí? ¿Por qué vamos a vivir nuestros hijos en pobreza? No debemos de dar herencia y de ahí que construyan. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, a lo mejor yo no voy a hacerme millonario, pero yo le estoy dando una base para que no empiece como yo desde abajo. Por ejemplo, yo empecé a trabajar creo que como a los 14 años. O sea, a la edad que tiene Caleb ya trabajaba. Y de muchas cosas he trabajado, o sea, haciendo limpieza, en jardinería, en videocentros, vendiendo plantas, en un vivero, en un hotel, en muchas cosas he trabajado. Y Caleb me dice, yo quiero trabajar, y yo le digo, disfruta tu etapa que estás viviendo. Porque ahora los jóvenes quieren vivir rápido, 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 rápido. ¿Saben yo que el año pasado yo le decía a Alejandro, yo ya estoy cansada de tanto trabajar? Ya me cansé. No es lo mismo empezar a trabajar a los 14 que empezar a trabajar a los 24. ¿Sí o no? No es lo mismo. A los 24 tú dices, a los 30 apenas llevas 6 años trabajando. Yo a los 30 ya llevaba 15. Imagínense. El hijo debe de superar al padre. Hijos deben de superar en bien a sus padres. ¿Sí? Deben de crecer más, deben de tener una visión clara, pero ¿qué creen? También lo deben de superar en lo espiritual, Fer. Si Dios usó a tu abuela y a tu mamá, Dios te va a usar más a ti. Si Dios ha dado una bendición a tu mamá, Hannah, Dios va a dar una mayor bendición espiritual para ti. ¿Sí? Pero entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como padre? Tener una bendición. De manera que mi hijo tenga una mayor. Esta predicación es para padres y para hijos. ¿Y qué crees tu hijo? Tienes que tener una bendición para que cuando tengas herencia, esa herencia de tus hijos tengan una mejor bendición de la que tú recibiste. ¿Sí? La iglesia no debe de envejecer. Yo le voy a contar una cosita aquí entre nos. Los más grandes van a saber. Pero yo un día le dije a Alejandro, ay Alejandro, tenemos muchas personas mayores en la iglesia. Hubo un tiempo que había muchos mayores, ¿sí o no? Estaba mi mamá, pues ya era de la tercera edad, mi papá era de la tercera edad, el papá de Cristina era de la tercera edad, don Carlos era de la tercera edad, la mamá, bueno, no era de la tercera, pero ya rebasaban los 50, su papá también, eran muchos grandes, pero bien macizos, ¿eh?
Y bien trabajadores, ¿eh? Yo nomás decía, ay, quisiera un ventilador ahí, y a la semana ya estaban poniéndome el ventilador. Aquí les digo, ay, quisiera un ventilador ahí. Y a la siguiente semana, ay, pastora, no trajo a nadie que pusiera el ventilador. ¿Eh? Ocupamos, ay, pastora, ocupamos hacer una puerta acá atrás, porque como van a hacer una calle aquí, hay que hacer la puerta acá atrás. Y, ay, ¿no hizo la puerta? No, todavía no hago la puerta. ¿No trajo quien la hiciera? Y antes, si yo hubiera dicho, ah, ocupamos hacer una puerta, el lunes ya estaría aquí don Lupe, mi papá, y don Chepe haciendo la puerta. Se van. De verdad. Y es neta, si ocupamos hacer una puerta. ¿Sí? Pero así somos ahora. Por ejemplo, ay, los aires, oh, gloria a Dios, aleluya. Qué bien se ven los aires, ¿verdad? Les echa buen aire, ¿verdad? Les ayuda. También los caliente que afuera, ¿verdad? Qué bueno. Bendecimos a los que los ofrendaron, porque ustedes lo están gozando. ¿Sí? Pero qué bonito sería que usted dijera, yo lo puse. Dios me bendijo para poder bendecir a los hermanos de la casa. Ajá. Por ejemplo, este púlpito lo hizo mi papá. Mi papá ya está en el cielo, pero aquí dejó la herencia, mire. El hermano Manuel, que no vino hoy, él nos lo reparó, nos lo volvió a pintar y le puso esto para que tuviéramos donde poner el agüita porque no teníamos. ¿Mm? Son pequeñas cosas significativas que hacen grandes diferencias. ¿Sí? Lo peor, y bueno, y había mucho mayor y había mucho niñito chiquito. ¿Verdad, Magali? Mucho chiquito había. Muchos chiquitos. Y no había jóvenes. ¿Sí? Y lo que debemos de buscar en la iglesia es que debe de existir las tres generaciones. Debe de haber grandes, debe de haber, o sea, mayores, debe de ser adultos, debe de haber jóvenes y debe de haber niños. A usted no le deben de molestar los niños. No, es que yo no quiero estar con los niños allá afuera porque es que son tan latosos. ¿Y usted no? ¿Usted también es latoso? Y aquí estamos, miren. Los niños son latosos, pero son niños, pues si están riendo y todo. Obviamente que sí, yo sé que hay unos más peleadores y gritones y especiales y todo, pero también a esos Dios los ama, hermano. ¿Sí? Te tiene que pedirle a Dios, orarle a Dios y decirle, Dios, ayúdame a amarlo. ¿Sí? La iglesia es para todos, no es solo para el que puede escuchar la predicación, es para todos. ¿Para quién es la iglesia? Para todos. Una iglesia viva tiene jóvenes, niños, adultos y ancianos. ¿Sí? En jueces no había reyes, había una anarquía, porque no tenían un rey, hacían lo que se les daba la gana. No debemos de dejar de pelear la batalla por nuestros hijos, no de nada por sentado, no es que yo ya lo llevo a la iglesia, es que yo lo mandé al campamento, es que yo lo mandé al grupo de jóvenes, sí, pero el que lo tiene 7 días de la semana, 24 horas al día, es usted, hermano, no yo. Yo nomás lo veo un ratito. ¿Quién es el que debe de instruir en la palabra al hijo? Los papás. Aquí ayudamos, le damos herramientas, oramos y todo, pero ¿qué cree? Que usted también es responsable. ¿Y sabe qué pasa? Que a veces venimos a la iglesia con los hijos cuando los hijos ya están perdidos. Y queremos que nos ayuden a rescatarlo, pero cuando yo pude hacerlo no lo hice. Ahora, si ya estamos en el punto donde mi hijo se me fue, se me salió, como dicen por ahí, del huacal, entonces no importa. Hay que ponerse a trabajar ahora, no hay que esperar a que Dios haga la obra. Hay que empezar a hacer la obra hoy. ¿Sí? Vamos a ir a Josué 5.2. Espero que sí sea Josué 5.2. Josué 5.2.
Ok, fíjense, ¿se acuerdan que yo les dije que entonces la generación de Moisés vivió en el desierto? Era esclavo en su mente, aunque era libre físicamente. Después llegaron al Jordán y esos vivieron la leche y la miel y todo, vivieron felices, contentos. No les tocó a ellos vivir la esclavitud y ellos tuvieron hijos que entonces vinieron a esta parte. Dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Qué creen? Habían estado en el desierto, habían tenido hijos y no los habían circuncidado. Era ley circuncidarlos. ¿Por qué no los habían circuncidado? ¿Por qué? Porque no seguían la obediencia a Dios. Porque si hubieran sido obedientes a Dios, en cuanto el niño hubiera nacido, los hubieran circuncidado. ¿Y qué creen? Que órale, mijito, aunque estés grande, afilen cuchillos, Josué, y a circuncidar, sin anestesia. ¿Sí? Y dale el que sigue, vamos a leer hasta el 12, el 3. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Siguiente. Esta es la causa por la cual Josué circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto. Los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Siguiente. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto, ¿no estaba qué? ¿No estaba qué? Dale. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra habían salido de Egipto y fueron consumidos por cuanto no obedecieron la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Siguiente. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Siguiente. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, el oprobio, perdón, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron las Pascuas a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Siguiente. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná, ¿qué dice? Cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más que tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán en aquel año. Ese día dejó de caer maná del cielo. ¿Sabe qué significa circuncidar? Es quitar el prepucio de la parte masculina del hombre, ¿sí? Pero ¿qué creen? Que en lo espiritual debemos ser circuncidados, en nuestro corazón. Es quitarnos el oprobio, es quitarnos la esclavitud, ese pecado oculto del que nadie le habla, tienes que quitarlo. Eso es circuncidarte, ¿sí? Dios da una ordenanza. Hay muchos nietos que no conocen y no están circuncidados. Hoy debes de circuncidarte, hermano. Romper con las ataduras del pasado. Romper con las maldiciones. Y dejar de esperar que te siga cayendo el maná del cielo. Porque ¿qué creen? Que Dios quiere que comas de los frutos que Él ya te ha dado. Muchas veces decimos, es que no recibo la bendición. Porque seguimos sin circuncidarnos y seguimos esperando que nos caiga la bendición. Cuando Dios ya quiere que comas de sus frutos. ¿Sí? Un corte espiritual en lo secreto y Dios va a levantar a tu familia.
Dios dijo, quiero que los circuncides a todos. Los que están estancados en la niñez, que no son sacerdotes. Los que no quieren diezmar. Los que se quejan por congregarse. Los que no sirven en la iglesia. Los hijos que vemos cómo se pierden. A esos Dios quiere circuncidarlos. Dios quiere circuncidar nuestra vieja manera de pensar. Y yo sigo luchando en esa vieja manera de pensar, hermano. Yo le voy a contar un testimonio. Hace como 3 semanas no podía dormir. Tenía muchas noches que me despertaba en la noche y no podía dormir. Y usted no sabe, pero todo lo que se hace en la iglesia es una lucha y una guerra espiritual que se tiene que hacer. Y desde el campamento de jóvenes, yo he estado en una lucha en mi salud. En el campamento de jóvenes yo estuve enferma y sigo. Incluso ahorita estoy predicando y yo tengo un dolor aquí, hermano. Y le digo esto no porque yo quiero que usted sienta pena o lástima por mí. Le digo porque usted debe de quitarse el pretexto para servir a Dios. ¿Sí? Porque se paga un precio muy alto para que las generaciones sean salvadas y no podemos permitir que los hijos se pierdan porque nosotros como padres somos imprudentes. Y esto es para los papás. Papá, no permita que su hijo se le pierda. No luche por él. Oh, no, es que él va a la iglesia, es que a él sí le gusta, es que bueno. Pero en cualquier momento el diablo viene y te lo roba. Escúchame lo que te digo, papá. Dice la palabra que el león, el diablo anda como león rugiente, nomás está esperando a quién se va a comer. ¿Sí? Y entonces en esa noche vino a mi mente, porque hace 2 años hicimos lo de la colecta de útiles escolares. Y el año pasado no lo hicimos, porque yo me sentía con muchas cosas que tenía que hacer, porque cuidaba a mi papá y eso. Y no lo hicimos. Y este año, en la noche, yo dije, bueno, Dios me dijo así como, haz la colecta de útiles, ¿no? Y yo dije, por eso le digo de la vieja manera de vivir. Dije, no, es que eso es mucho trabajo y tengo que andar poniendo mi cara y tengo que estar como, ay, Magali, fíjese que soy una colecta, no le gustaría donar unos útiles. Ah, Cristina, no le gustaría. Oye, no te gustaría. Iris, no te gustaría ayudarme. Y tengo que andar así con todo el mundo. Y luego hay gente que, no, usted no sabe la gente lo que me dice. Le dicen de todo. ¿Sí? Y no queda más que, sí, así. Poner buena cara a uno, ¿va? Entonces, bueno, empecé y después dije, híjole, siempre viene a mi mente como cuando junto los juguetes, cuando hacemos cualquier cosa, el campamento de jóvenes, cualquier evento que hacemos, en mi mente siempre viene, ¿y si no viene nadie? ¿Y si no donan nada? ¿Y si no juntas nada? O si juntas bien poquitos, ¿a poco le vas a dar un lápiz y una libreta? ¡Qué vergüenza, Raquel! Empiezan a venir esas cosas a mi mente. Y entonces yo estaba y dije, bueno, lo voy a hacer. Y lo hice. No quería, pero lo hice. ¿Qué te digo con esto? Que hay cosas que Dios te ha llamado a hacer y tú no las has hecho porque no quieres, pero ¿qué crees? Aunque no quieras, tienes que hacerlas. Porque cuando tú haces lo que Dios te dice, Dios respalda a lo que te manda. ¿Sí? Entonces, yo ya, bueno, empecé a hacer publicidad, imprimí pósters, todo, mandé cartas, bla, 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 lo que sea, compré cajas, las forramos, todo así. Yo ya tenía armado todo, aunque no tenía ni un lápiz todavía. ¿Sí? Y no, pues no se juntaba mucho, la verdad. Casi nada, 0, no tenía nada. Entonces, el miércoles pasado que fui con los niños, Dios me dijo, haz un video con los niños. Pero a mí no me gusta porque digo, ay, no van a decir, irán usando a los niños para juntar sus útiles. Pero dije, bueno, entonces estábamos en el comedor y les dije a los niños, oigan niños, ¿me van a ayudar a orar por los útiles para que Dios nos dé? Sí. Y entonces algo así me decía, el video. Oigan niños, ¿me ayudarían a hacer un video? Les dije, sí. ¿Seguro? Sí. Ándale pues, vénganse. Y ahí van toda la raza. Yo pensé que nomás iban a parar como 3,
pero se pararon varios y se pusieron donde íbamos a grabar y todo. Lo hicimos. Y lo empecé a compartir. Lo compartimos en la noche. Al día siguiente, en la mañana, el pastor recibe una llamada porque compartimos el video y una persona dice, yo voy a donar 48 mochilas. Y no nada más las mochilas, sino libretas y lápices para esas mochilas. Una libreta por mochila. Fíjense, si yo le hubiera hecho caso a mi mente, que me dice, no lo hagas, qué flojera, estar pidiéndoles, estar haciéndolo, estar pidiéndole a la gente, no hagas el video, qué vergüenza, qué van a decir de ti. Eso me dice mi mente. Pero ¿qué creen? Que lucho, por eso les digo, todos los días con mi mente. Y yo sé que usted también. Que tu mente te dice, no vayas a la iglesia, no leas la Biblia. ¿Para qué cantas? ¿Para qué sirves a Dios? Ay, mira, está haciendo mucho calor, está más a gusto la cama. Usted pelea con su mente. ¿Pero qué cree? Que cuando usted va más allá, hay una recompensa. Mira, hermano, yo le voy a decir algo muy personal mío. Y a lo mejor después de esto no me ve con los mismos ojos, pero usted no me tiene que ver a mí, usted tiene que ver a Dios. Amén. Yo he ido a orar por personas que yo no quiero orar por ellas. ¿De verdad? Que yo digo, ay, no, porque siempre es la misma y ni va a la iglesia. O sea, yo, Raquel, mi carne dice eso. Ándele. ¿Pero qué cree? Me dice eso mi carne, pero aún así yo voy y lo hago. Por obediencia a Dios. ¿Y qué creen? Que muchos de ustedes están aquí porque fui a orar a su casa. Porque no es lo que yo quiera, hermano, tiene que entender, no es lo que usted quiera. ¿Sabe qué es? Lo que Dios quiere. ¿Usted cree que yo quiero cantar? Yo cantaba bien feo, hermano. Todavía canto feo. Cantaba peor, imagínense. Siempre les digo esa, pero es neta. No es choro. ¿Pero qué creen? Que Dios me dijo que lo tenía que hacer. Y cuando Dios te dice que lo haces, Dios te respalda, porque Dios me mejoró la voz. Yo era súper desafinada. ¿De verdad? Entonces, si Dios te llama a que tú hagas algo, siempre decimos, es que no estoy preparado, es que no sé de la Biblia, es que qué les voy a decir, es que no sé orar, es que no. Dios prepara a los llamados. Si Dios te llamó, Dios te va a preparar, hermano. Oraron por ti para que seas pastor. Porque Dios ha puesto ese anhelo en tu corazón, pero también Dios te lo dio en tu corazón. Pero luchas contra ese anhelo. Porque ¿cómo le vas a hacer? Estoy muy joven, no se me falta mucho, muchas cosas que tengo que hacer. Pero cuando Dios da llamado, da la preparación. Dios no va por el mundo y dice, a ver, ¿quién se ve como muy inteligente? A ver, Esteban. ¿Quién es Esteban? ¿Por qué me hago bolas? Esteban. Esteban, se ve inteligente. Vente, Esteban. No, Dios no anda así. Dios anda así, dice. Y Fernanda dice, no, yo no quiero. Y Dios dice, ¿cómo que no? Vente para acá. Así es Dios. No es si quieres, es que Dios llama. Y cuando Dios llama, Dios prepara, hermano. Yo no quería juntar útiles. Van a decir, la pastora. ¿Usted quería juntar útiles? ¿Y por qué no me dijo? A ver. ¿La verdad? Yo no quería, no porque no sienta que eso sea correcto o bueno, es bueno. Yo no quería por el proceso de trabajo que lleva hacerlo. Llega el día y no quedas bien con la gente. Siempre va a haber un inconforme, un quejón o algo. Pero ¿qué creen? Que Dios dijo, hazlo. ¿Y qué estamos haciendo? Haciéndolo. ¿Usted cree que el pastor y yo no hemos pensado a veces, ay, como que hubiera otro pastor mejor? Estoy cansado.
Hemos pensado estar cansados, pero ¿qué creen? Que Dios es el que puso, y cuando Dios pone, Dios da las herramientas y da la fortaleza. ¿Dónde decides servir a Dios? Debes de decir, decido entregar a Dios todo. Rompe con lo que no te deja avanzar y seguir, lo que no te deja servir a Dios. Recuerda el propósito de Dios en tu vida. Dios no te llamó por casualidad, hermano. Dios te llamó con propósito. ¿Con qué te llamó Dios? Con propósito. Es más, yo le he dicho a personas, le he dicho, mira, ven 6 meses a la iglesia. No faltes. Y si tu vida en 6 meses sigue siendo igual, no vuelvas. ¿Sabe por qué tengo esa seguridad? Porque el que viene 6 meses a la iglesia sin faltar y decide servir a Cristo, su vida no es igual. Pudiera estar peor, pero no va a ser igual. Porque vivir con Cristo no se le compara con nada. Mire, yo siempre le digo a Alejandro, le digo al pastor, le digo, yo cada vez que siento un montón de calor, digo, gracias a Dios porque en la iglesia hay aire. Porque usted se acuerda cuando no había aire. Era un horno aquí. Hace rato nomás se les apagó tantito y todos estaban, ¿sí o no? Se apagó el aire, se apagó el aire. Así preocúpese cuando no sienta el Espíritu Santo. Ándale, ya no lo siento. Hay que ponerme a ayunar y a orar porque no estoy sintiendo la presencia de Dios. Así póngase como cuando le apagan el aire. Papás, comprométase a romper lo que tenga que romper, si no sus hijos se van a perder. Rompa con lo que la tiene o lo tiene atado al pasado. Muchos pueden decir, no, pero es que yo viví un divorcio, yo viví una separación, es que yo estoy pasando ese proceso. No importa. Aún en los procesos y en el desierto, Dios restaura. Aún en el momento más difícil de nuestra vida, Dios saca un renuevo. Amén. No eres nieto, hermano. Eres hijo. ¿Qué son? ¿Son nietos? No, son hijos de Dios. Dios no tiene nietos. Dios toma lo roto y lo transforma en bendición. Y aquí con esto voy a cerrar con Deuteronomio 6:6, que es el gran mandamiento que Dios dejó a los padres y a los hijos. Deuteronomio 6:6, por favor. 6:1, perdón. Del 1 al 9 vamos a leer. Es el quinto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. El 5. Deuteronomio 6:1. 6:1. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. ¿Qué son? Mandamientos, estatutos y decretos. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que pongáis por obra, ¿dónde? En la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, vele dando siguiente cuando acabemos. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? Prolongados. Siguiente. Oye pues, y ahí vamos a decir fuente de vida, en vez de Israel. Dice, oye pues, fuente de vida, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. ¿Y cuándo? Y al acostarte. ¿Y cuándo? Te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frentales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Y casas llenas de todo bien. No, hasta ahí, hasta el 10. Hasta el 10. ¿Sí? ¿Qué dice? Guárdalas ¿en dónde? En tu corazón. ¿Y átalas dónde? En tu cuello. Y escríbelas en tus puertas. ¿Y en dónde? Y en tus muros de tu casa. ¿Y cuál es ese mandamiento? Dice que amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es nuestro deber como hijos de Dios? Es repetir eso a nuestros hijos. Hijo, ama a Dios con todo tu ser. La semana pasada que estábamos en la comida, estaban unos jóvenes y yo les decía a los jóvenes, nada más una cosa, nunca se olviden de Dios. Cuando Dios los lleve a la cima y tengan el trabajo y los sueños que le han pedido, no se olviden de Dios. Nunca se olvide de Dios, hermano, nunca. Que recibió una bendición, no se olvide que Dios es el que se la dio. Que Dios me sanó, no se olvide que Dios se la dio. Que Dios me restauró, no se le olvide que Dios lo restauró. Dios, hermano, no se toma vacaciones contigo. ¿A poco Dios te dice, ay, no hay 15 días de vacaciones? Ay, le echas ganas a la vida. ¿Dios le ha dicho eso alguna vez a usted? ¿Y por qué usted se toma vacaciones de Dios? Yo he escuchado personas que dicen, es que me estoy tomando un tiempo. Eso es del diablo. Que el tiempo ni que 8 cuartos. En ese tiempo usted se pierde. Si ya estaba perdido, se pierde más. Dios no se toma vacaciones de ti. ¿Por qué tú te tomas vacaciones de Dios? No, es que ahorita estoy de vacaciones, entonces no leo la Biblia. Mentira del diablo. Usted tenga vacaciones, pero tenga a Dios en sus vacaciones. ¿Sí? La educación primaria está en ti, papá, dársela a tu hijo. Cale, ¿me ayudas? Gaby, la canción que cantaste, por favor.